Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, y a todos nuestros hermanos en la diáspora. Shalom, paz y gracia para ustedes. Les comentaba, hermanos, que el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca del día de Yom Kippur. Vamos a estar analizando ciertos aspectos, vivencias personales, incluso tal vez me gustaría dar inicio al estudio con tal vez una breve explicación, hermano Tzvi, tal vez tú nos puedas ayudar, porque los términos Yom Kippur en hebreo, tenemos personas tal vez nuevas en el programa que no están familiarizadas, y tal vez puedas elaborar, expandir un poquito más. ¿Qué significa Yom Kippur? ¿Es así como aparece en las escrituras? ¿Así lo lees en el hebreo? Háblanos un poquito más acerca de este día de Yom Kippur. Claro que sí, te quiero decir un par de cosas así generales, y igual también le comento a la gente que tenemos otro programa entero acerca de Yom Kippur, que en este mismo canal, que puedo poner también el enlace en la descripción para que la gente también, o al final, en las pantallas del final, lo voy a poner allí. Excelente. Y Yom Kippur, a pesar de que es una de las fiestas, entre comillas, que aparecen en la Biblia, una de las fiestas de Jehová, yo creo que a duras penas se le puede llamar una fiesta. Para cualquiera que experimentó Yom Kippur, esto no es una fiesta que los niños se van a poner contentos cuando le digamos que viene Yom Kippur. No es algo que realmente se celebra, es más bien como una conmemoración. En hebreo tenemos esta palabra moadim, de Levítico 23, un moed, son los tiempos señalados, aquellos tiempos en donde el Creador se comulga con la congregación de Israel. Yom Kippur, en ese sentido, sea probablemente el moed, el tiempo señalado más importante de todos, porque ese era el día en que el mismísimo sumo sacerdote entraba dentro del lugar más santo en el templo, en donde estaba el Arca de la Alianza, donde se manifestaba Dios en medio de los querubines, con la sangre del sacrificio, con el humo del incienso, allí adentro, una vez por año. Entonces, tiene una importancia por sobre el resto de los días. Y tal vez eso sea una de las cosas que podemos explorar en el programa del día de hoy. O sea, se conoce como el día del perdón, el día de la expiación. Es un día que es como un reset. Es como que empieza algo nuevo, se sella y termina algo antiguo. Todos los pecados en los tiempos bíblicos, los pecados de la congregación de Israel, que culminaban con los sacrificios de estos de cabritos, y un comienzo, se puede decir, como en una nueva página. Tal como tenemos el año nuevo, este es como una especie de comienzo en el año. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar por ahora. Perfecto. Entonces, para recapitular, básicamente, tal vez una de las referencias más importantes que encontramos en las Escrituras que nos hablan acerca de este día la encontramos en Levítico 23, donde se nos dice que a los 10 días del mes séptimo, obviamente el calendario bíblico, tendremos una santa convocación y afligiremos nuestras almas también, y ofreceríamos ofrenda encendida a Jehová. También se nos dice que no íbamos a hacer ningún tipo de trabajo, sino que vamos a tratarlo como un Shabbat,
un Shabbat especial, como nos mencionaba el hermano Etzbi. Se nos hace una anotación de que cualquiera que no afligiere su alma en ese día sería cortado del pueblo. Va a ser otro aspecto que vamos a estar comentando a lo largo del programa también, el tema de afligir nuestras almas. Y de la misma manera se nos recalca el tema de no realizar ningún trabajo en ese día en específico, ¿sí? Entonces, hay varios aspectos interesantes aquí, hermanos, para pasarles ya la palabra. Es más, hermano Miguel, lo veo a usted con la palabra en la mano, así que adelante, por favor. Sí, quería enfatizar un detalle allí en Levítico 23 simplemente, porque curiosamente todas las otras celebraciones se les dice que son días de convocación, no se describen como Shabbats, pero este día sí. Este día en el capítulo 23, verso 32 dice, Shabbat de reposo solemne os será. O sea, es la única de las celebraciones que se equipara con un Shabbat como tal. En el sentido de que no se puede hacer ningún tipo de trabajo, pero que además, como dice la porción allí, se debe hacer un ayuno y, bueno, otra vez, literalmente no dice ayunar, sino dice humillaréis vuestras almas. Y vamos a ver en el transcurso del programa que esto significa necesariamente ayunar. Y quizás la pregunta que surge allí es, bueno, pero nosotros, los que hemos conocido a Yeshua, necesitamos entonces hacer la celebración de Yom Kippur. Que es otro de los aspectos que vamos a estar hablando. Esa es una pregunta muy, muy importante. Me gustaría, antes de pasarle la palabra a ustedes, hermanos, nada más traer en el tiempo un poquito más acerca del contexto del día de expiación o Yom Kippur como tal, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar, lo pueden encontrar ustedes en sus Biblias en Levítico 16. Se nos habla en la narrativa, se nos dice que Aarón va a entrar en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se nos dice también que vestirá de manera acorde al ritual con las vestiduras sagradas. Tomará de los hijos de Israel 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Aarón traerá también, dice, el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por él y su casa. Luego tomará 2 machos cabríos, los de la congregación de Israel, y los presentará delante de Jehová. Echará suertes sobre los 2 machos cabríos, uno para Jehová y otro para Azazel, se nos menciona. El macho cabrío que le haya caído la suerte por Jehová lo traerá y lo ofrecerá en expiación. Y el que cayere la suerte sobre Azazel, que es otro personaje que tal vez podamos mencionar un poquito acerca de él en el transcurso del programa, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para luego enviarlo a Azazel al desierto. Más adelante se nos dice que Aarón degollará en expiación el becerro que es de él y el de su casa. Se vuelve a reiterar esto. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Se nos dice muy importante, nadie puede entrar al santuario mientras el rito se está llevando a cabo. Eventualmente Aarón pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, rebeliones, sus pecados, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y luego tengo por acá que ese macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades del pueblo a una tierra inhabitada y lo dejará ir por el desierto. Muy importante, hermanos, se nos recalca en la Torá, esto es un estatuto perpetuo que se va a llevar a cabo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Vamos a afligir nuestras almas, no vamos a hacer ningún trabajo. Incluye tanto al natural como al extranjero. Se nos dice que es un día de expiación, que vamos a ser limpios de todos los pecados delante de Jehová, que es un Shabbat, y vamos a afligir nuestras
almas. Me llama la atención, hermanos, que sabemos que desde el año 70 el templo fue destruido, el sacerdocio levítico fue disuelto hasta cierto punto, fue dispersado en medio de las naciones. No existe un sumo sacerdote en este momento, no tenemos el templo, pero el mandamiento como tal de afligir y observar este día no necesariamente está ligado a la presencia del templo, a excepción, por supuesto, de los sacrificios como tales, ¿sí? Pero lo que es el aspecto de afligir nuestra alma, ponemos un simbolito ahí de igual a llevar a cabo un ayuno, no está ligado necesariamente con la tierra de Israel ni con el templo. Eso significa que en ese día podemos conmemorarlo, podemos recordarlo y podemos llevar a cabo ese acto de afligir nuestra alma del ayuno. Hermanos. Yo creo, vemos cómo hay un factor que pertenece a la comunidad y un factor que pertenece al individuo. Entonces, es muy bueno tener una comunidad para hacer esto, porque obviamente es como cuando uno quiere empezar una dieta, que es más fácil empezar una dieta uno solo o si la está haciendo con toda su familia, o incluso con toda una clase o toda una congregación o toda una comunidad. Cuando se hace algo en comunidad hay más momento para que eso tenga un impacto más fuerte. Pero vemos cómo hay un componente también del individuo a tener que hacer algo. Y hay muchas restricciones en lo que tiene que ver con afligir una propia alma. Se puede ver qué significa, pero sabemos que tenemos incluso las restricciones dentro del judaísmo. O sea, hay muchísimas más cosas que tienen que ver con la halajá, como por ejemplo, no bañarse, no usar perfumes y cuero, no tener relaciones sexuales, todo tipo de cosas que tienen que ver con restricciones, ¿ok? Porque uno puede decir, sí, es solo un ayuno, y en el ayuno se va uno a ver una película en el cine y a distraerse. O sea, no. ¿Qué quiere decir afligir nuestras almas? Hay acá un componente de introspección, de tener que autoexaminarse al menos en un momento en todo el año. Y dentro de la tradición judía, esto se extiende a mucho más de un día. Porque si tú piensas, y esto tiene sentido, yo lo que voy a compartir, o sea, no hay ningún tipo de mandamiento bíblico sobre hacer más de lo que dice en la Torá. ¿Okay? Eso hay que ponerlo en claro. Pero, por ejemplo, si usted puede hacer algo bueno más de un día para ayudarlo, esto es algo para nuestro propio beneficio. O sea, no, hay que tratar de considerar eso. Entonces, si tú piensas, uno tiene una vida muy loca, va de acá para allá, las noticias, todo, y luego de golpe llega Yom Kippur, y uno dice, pero no estoy preparado, y ahora que el ayuno, que no comí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las oraciones? Y como que viene muy rápido frente a uno, y tal vez es más difícil ahí que ese día cause un impacto en uno, si se considera en un contexto. Entonces, dentro del judaísmo está la tradición. Primero tenemos incluso bíblicamente el día de Yom Teruah, que es 10 días antes de Yom Kippur. Entonces, ¿qué significa Yom Teruah? El día de las trompetas, o el día de el estruendo. Es un día que es como para prestar atención. Escuchamos el shofar. ¿A qué hay que poner atención? Hay algo que viene. ¿Okay? Tal como cuando se tocaba el shofar cuando venía el enemigo o para ir a atacar. Hay que poner atención. Ya 10 días antes de Yom Kippur.
no en Yom Kippur, de media hora antes de que llegue el día, ya desde 10 días antes. Ahora, en la tradición judía, se extiende esto a 40 días antes. Imagínate. Y tiene sentido, y hay bastantes conexiones también bíblicas en lo que un periodo de 40 días representa en relación al arrepentimiento. Tú sabes que hay un libro que se acostumbra a leer en Yom Kippur, que es el libro del profeta Jonás. ¿Okay? Entonces, a medida que uno lee ese libro, puede intentar buscar relaciones con el día de Yom Kippur y qué significa. Pues para la gente de Nínive, así como también para Jonás individualmente y su misión. Entonces, esos 40 días, ¿se acuerda que hubo 40 días cuando Jonás dio palabra a Nínive en cuando ellos se arrepintieron? 40 días también hubo cuando Moisés subió al monte Sinaí. Y no es casualidad que él estaba ayunando, ¿ok? Y él ayuna los primeros 40 días y luego regresa y está el pecado del becerro de oro y luego él sube por otros 40 días y luego, no sé si recuerdan, hay varias veces que él sube y baja. Luego él baja, le es dicho que él tiene ahora que tallar las tablas en piedra y como las primeras, y luego él sube una tercera vez por 40 días. Entonces, de acuerdo a la tradición judía, esos últimos 40 días, y casi como que cuadran con la cronología. Si uno se pone a pensar, no les voy a decir los cálculos ahora, pero la primera vez que subió fue en el tiempo de Shavuot, ¿okay? 50 días después de la salida de Egipto. Entonces, cuando sube Moisés esos últimos 40 días, eso hubiese sido al comienzo del sexto mes bíblico. Y tenemos 40 días que abarcan todo el sexto mes, más los 10 días desde Yom Teruah, que se llaman los días terribles, desde Yamim Noraim, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur. Entonces, estos 40 días son días de arrepentimiento, se llaman. Okay, entonces, ¿qué significa arrepentimiento? Y este concepto me gustaría luego también que me den su opinión, les paso la palabra. Arrepentimiento en hebreo es teshuvah, ¿sí? Teshuvah, que sabemos que significa retornar. Entonces, retornar al Creador, sí. Sabemos que todos los cristianos son santos y nunca se apartan de la palabra de la Biblia, pero para nosotros pecadores, que volvemos a pedir perdón y luego volvemos a cometer errores y todavía no nos volvimos santos para ser canonizados, es muy útil tener este tiempo en el año para pensar, ok, desde el Yom Kippur pasado, que pedí perdón a Jehová por todo lo que hice mal, ¿qué cosas volví a repetir de esas? ¿Qué cosas nuevas descubrí que tengo que arrepentirme, que tengo que retornar a esa conciencia pura de alinearse con el Creador? Entonces, es un tiempo en que nosotros intentamos hacerlo mejor para ir de retorno al Creador, para ir de retorno a la Torá. Y eso fue lo que Jonás, de hecho, tuvo que hacer personalmente cuando él estaba dentro del vientre del gran pez, ¿cierto? Porque Jonás es la historia de una persona que se está escapando de la voz del Creador, ¿okay? Y la voz del Creador es cada día, si estamos haciendo su voluntad o estamos haciendo la nuestra. Y es muy fácil salirse de eso, de ese camino recto. Entonces, Jonás se estaba escapando. Luego, el destino lo lleva a ser tragado por un pez. ¿Qué significa eso? Jonás tiene tiempo ahora
o sea, no, ahora Jonás no tiene batería en su teléfono inteligente, no tiene su televisión, no tiene Dunkin' Donuts, no tiene nada y está adentro de la panza del gran pez. Ahora puede solo enfocarse en sí mismo, en qué es lo que él hizo, de quién se estaba escapando, a quién tiene que regresar. Y díganme qué piensan de todo esto, pero cuando él hace eso por 3 días, luego él está otra vez alineado, ahora para ir a hacer su misión. Y luego, pero hay muchísimo, creo, para desmenuzar dentro de la historia, porque también quiero más tarde dialogar sobre cuál es nuestra reacción cuando otra gente es perdonada, ¿cierto? Porque tenemos esa historia con Jonás y también hay ciertas cosas que Yeshua nos enseña de eso, pero eso como ciertos comentarios, no sé cómo lo ven, muchachos. Me parece, hermano Tzvi, que esta observación que nos haces acerca de la historia de Jonás nos ayuda a reflexionar y a responder la pregunta que bastantes hermanos nos hacen llegar, que era la pregunta que nos compartía el hermano Miguel anteriormente. ¿Qué pasa ahora con respecto a todo el tema de la muerte, el sacrificio de Yeshua? Nosotros tenemos que entonces llegar a participar, observar, guardar este día de Yom Kippur. ¿Cuál es nuestra posición con respecto a esto? ¿Cierto, hermano Miguel? Entiendo que en medio del contexto cristiano y la experiencia con la que usted ha manejado grupos incluso de hermanos que están entrando en el estudio de las raíces hebreas, siempre surge esta consulta, esta duda, y creo que el hermano Espinos nos va trayendo como esa guía con respecto al testimonio de Jonás, ¿sí? De esta reflexión, de ese estado de arrepentimiento, independientemente de que del hecho de que Yeshua haya sido el sacrificio, pero hay una parte que está ahí presente, hermano Miguel. Sí, mientras hablaba, estaba reflexionando en todo lo que hemos aprendido y enseñado al respecto. A nosotros se nos habla de que Yeshua pagó por todos nuestros pecados. Entonces, entrar a hacer una cosa como esta de un día en particular, hacer teshuvá y pedir perdón, bueno, pero eso ya lo hicimos el día que recibimos a Yeshua. Lo siguiente que nos enseñaron es cada vez que usted cometa un pecado, simplemente confiéselo, aprópiese del perdón y siga. Lo que resulta realmente muy práctico, ¿no? Me acuerdo que nos enseñaban que este asunto es como la respiración. O sea, usted todo el día está en un proceso de inhalar oxígeno y exhalar CO2, mientras no tenga un impedimento para hacerlo. Entonces, la respiración espiritual vendría a ser algo como eso. Usted cada vez que en su diario caminar comete un pecado, pues usted no se queda acumulando eso y una vez al mes o una vez a la semana confiesa al Señor y luego se apropia el perdón. Sería tan estúpido como no respirar desde por la mañana hasta por la noche. Entonces usted exhala en el momento en que comete ese pecado, lo confiesa, se apropia del perdón que hemos obtenido en Yeshua y continúa su camino. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Sin embargo, en la práctica, nosotros nos damos cuenta que cada vez que nos exponemos más a la Torá, a la luz de la Torá, aparecen sombras y cosas que hay por allá en lo recóndito de nuestras almas que estaban ocultas, cosas de las que no teníamos conocimiento incluso. Entonces aquella condición de confesión de pecado consciente ya deja de ser práctico, porque aquello que no nos habíamos dado cuenta está ahí. Y por eso me parece tan importante que un día como Yom Kippur exista. Yom Kippur es el día para hacer un alto. Estamos de acuerdo en que si bien el judaísmo practica esto de los 40 días anteriores y tal, una buena preparación, etcétera,
pienso yo también hoy en día con esos ajetreos y ires y venires de la gente, es muy difícil prepararse con tanta antelación y es otra cosa más encima que hacer, ¿no? Es que mírelo al revés, Miguel, mírelo al revés. Si usted, es como si usted tiene una tarea que le demanda muchísimo tiempo, en lugar de hacerla toda en un día, tal vez usted dice, voy a hacer 5 minutos por día algo de esa tarea y a lo largo de un mes va a ser completada. Entonces, a veces puede ser pequeñas cosillas que lo llevan a uno a ya estar aclimatándose. Y yo creo que hay algo también, o sea, para mí todo tiene que ver también, yo lo compartí hace mucho, con los astros, con las estrellas, porque es también el tiempo en que es el equinoccio de otoño. Okay, como tenemos la primavera en Pesaj, es también un tiempo cuando llega la primavera y el sol se acerca y empieza el ciclo agricultural, es cuando también estamos pensando en limpiarnos, ¿cierto? Hablamos de la levadura y de limpiarse a sí mismo, ¿cierto? De qué es la levadura real dentro del corazón. Entonces, algo muy parecido pasa en los días que nos guían a Yom Kippur, ¿ya? Es como que nos estamos limpiando y tiene que ver con este cerrar del ciclo agricultural y luego nos vamos al invierno, a un periodo de introspección donde no se trabajaba en el campo en tiempos antiguos. No sé, ¿qué piensa de esto, Miguel? Sí, me parece apropiado, digamos, el que haya ese tiempo de preparación. A lo que voy es que como todos los seres humanos tendemos a poner normas y a establecerle rutas a todo el mundo, entonces cuando uno dice, mire, es que usted tiene que apartar 40 días, ¡boom! Esa es otra cosa para la gente. A mí me parece que... Se va a otra religión, ahí se queda con los adventistas. Claro, entonces no, de hecho la gente pregunta siempre, entonces, ¿qué es lo que tenemos que comenzar a hacer? ¿Qué es lo que hay que recitar? ¿Qué es lo que hay que decir? No, esto no es de decir ni recitar, es un asunto de disponer el corazón. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Me parece que el asunto de Yom Teruah es precisamente el anuncio de esos días, ¿no? Y que al menos digo, si con Yom Teruah la gente comienza a apuntar ya a centrarse en Yom Kippur, el día de la expiación, entonces nos disponemos para ese tipo de examen, de reflexión, de preparación, de tal manera que sí, me ha parecido increíble porque lo hemos hecho nosotros también, desde que aprendimos este asunto. Es clave que tengamos un día al año al menos, en el que hagamos un reseteo, en el que podamos un reinicio a hacer, ¿no? Donde uno pone todas las cosas quietas y reflexiona, piensa, compara a la luz de la escritura, miro qué tanto he avanzado de lo que yo estaba hace un año. Porque a mí me parece que eso, claro, mire, si todos los días nosotros no estamos creciendo un poquitín, aunque sea hacia ser más parecidos al carácter de Jehová, entonces nos estamos devolviendo. No es cierto que uno se estanca. Usted avanza, porque esto es cuesta arriba. Si usted no está avanzando, se está yendo para abajo. Entonces, por eso Yom Kippur me parece súper clave, ¿no? Es el día en que uno hace ese alto. El Ruach le ayuda a uno a mirar cosas que están ocultas, recordando aún lo de Jonás, todo esto. Es el tiempo de mirar y de que salgan a la luz todas aquellas cosas que podemos presentar, apropiarnos del perdón, limpiar bien la casa y vamos para adelante. Amén, amén, así es. Hermanos, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta con ustedes. Permanezca con nosotros. Shalom, seguidores de la Torá. Les traemos muy buenas noticias. Ya está disponible la versión digital del tan esperado libro de los Evangelios cronológicos del hermano Michael Root. Después de haber dedicado 38 años de investigación, finalmente Michael Root presenta los Evangelios cronológicos, uno de los logros más importantes de su vida. Este libro se ha convertido en una obra de suma relevancia
para todos aquellos que han tomado la importante decisión de comenzar a estudiar la vida y el ministerio del Mesías desde su propio contexto cultural y religioso. Obtenga esta magnífica obra en formato de libro electrónico. Visite la página unrudodespertar.tv y adquiéralo hoy mismo. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy hemos venido conversando acerca de Yom Kippur, el día de expiación, qué nos dicen las escrituras, vivencia personal, cómo lo vivimos en nuestros días, sombras, figuras que encontramos en la palabra. Y bueno, veníamos tocando el tema de la importancia del día de Yom Kippur, cómo este día viene a marcar un nuevo comienzo, ¿sí? Que ahora que el hermano Miguel nos compartía, recuerdo que para Israel el séptimo mes celebra el famoso Rosh Hashanah, ¿sí? Como la cabeza o el inicio del año civil, ¿sí? Sabemos que el inicio del año como tal, prescrito en Éxodo 12, se nos dice que este sería el inicio del año para nosotros, para su pueblo de Israel, en tiempos de la primavera, cuando la cebada está madura, y este mes da inicio a lo que son las fiestas del Señor como tal. Pero el séptimo mes, Israel, por alguna razón, celebra ese inicio de año civil. Entonces, esto lo uno con esta observación que nos hacía el hermano Miguel e incluso el hermano Etzvi, de cómo este día de Yom Kippur, 10 días después de ese inicio de año civil, estamos dando una limpieza a la casa. Me gustó mucho esa expresión, cómo empezamos a rebuscar dentro de nosotros y empezamos a ponernos a cuentas con el Todopoderoso, con el Creador, ¿sí? Y hermanos, quería compartirles este pasaje, se los leí anteriormente, pero se los vuelvo a leer. Esto está en Levítico 23, 31, se nos dice que con respecto a Yom Kippur, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Entonces, nuevamente, hermanos, poniendo sobre la mesa esa consulta que surge tantas veces. Nosotros tenemos que celebrar el día de Yom Kippur, a pesar de que Yeshua vino, fue sacrificado. Yo creo, hermanos, que hay cosas que no hemos llegado al entendimiento, al 100% del entendimiento, y tal vez hemos malinterpretado, hemos descartado incluso, y yo sé que aquí mucha gente tal vez se me va a levantar y ahí en las redes y la gente en los comentarios me va a decir, hermano, pero eso suena como que usted está cambiando la escritura. No, yo les estoy leyendo y ahí está en el texto, usted lo puede leer. Dice Levítico 23, 31, dice estatuto perpetuo. ¿Y cuánto es estatuto perpetuo? ¿Cuánto dura? Pues dura para siempre, ¿sí? Dura de una manera eterna, perpetuamente. En otras palabras, íbamos a observar, a guardar este día de forma perpetua. Eso es algo que no cambia. Entonces, cuando se trata de venir en arrepentimiento delante de Jehová, recuerdo que la Torá nos enseña que hay ciertos pecados que nosotros tenemos que tomar una acción, ¿sí? Como les doy un ejemplo, el pecado, y hablaba de esto con el hermano Miguel antes de que iniciara el programa. Cuando una persona roba, la Torá nos enseña a que tenemos que, no es que decimos, ay Señor, perdóname, ¿verdad? Porque entonces robé y entonces ya, listo, ya me fui a dormir y ya me fui en paz. No, la Torá nos dice que tenía que haber una acción de restitución, ¿sí? Para llegar y entonces encontrar este favor delante de Jehová. Ese es un concepto que tal vez en el cristianismo no se nos aclaró, ¿sí? Se nos enseñó de una manera muy distinta porque ya, como decía el hermano Miguel, Yeshua vino y fue sacrificado y entonces ya somos santos. También nos decía el hermano, somos santos y ya estamos a un pelito de nada más ser, ya estar con el Padre, casi sentados a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces, hay ciertas acciones que nosotros tenemos que tomar, cierta
en nuestro corazón, tiene que ser presentado para que nosotros seamos aprobados por Jehová, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar esa actitud de arrepentimiento, pero si lo queremos entender desde una perspectiva hebraica, tenemos que tomar esa acción. En el caso del robo, bueno, existía una restitución. Hermano Miguel, ¿quería hacer un aporte? Sí, estaba recordando que precisamente el libro de Levítico enseña que en todos los sacrificios que se le orienta al pueblo de Israel que debía ofrecer, son sacrificios de provisión, pues, para pecados involuntarios. O sea, allí en ninguna parte aparece que haya sacrificio para el pecado voluntario. Quiere decir, si usted con mala intención, premeditadamente, quiere ir y hacerle, pegarle a su vecino, matar a su vecino, para eso no hay perdón. Usted tiene que pagar vida por vida. O sea, y viene luego una lista de pecados de muerte de los que habla la Escritura. Maldecir a Jehová, maltratar a los padres en cierto sentido. Hay una cantidad de cosas que no hay sacrificio para ofrecer por eso. Por eso es que Miguel se fue a vivir a Texas, ¿cierto? Sí. Entonces, en esa provisión, ante esa falta de provisión, siempre quedó el asunto, bueno, y entonces aquellos que cometen pecados de muerte, como fue el caso de David, el famoso David, el asesinato de Urías, entonces, ¿qué? ¿Qué pasó con él? Y con todos aquellos otros que han cometido asesinatos y que siguieron viviendo, o sea, no les cobraron. ¿Qué pasa con eso? Entonces, el sacrificio de Yeshua precisamente viene para lidiar con esos pecados de muerte, con los pecados que nosotros no podemos resolver. Todos los otros pecados que usted comete contra otros, usted los tiene que resolver. Usted tiene que ir a hacer restitución, ir y pedir perdón, ir y arreglar con la persona para que las cosas queden bien, pedirle perdón a la persona y una vez que esto está hecho, entonces su relación con Jehová continúa. Acuérdense lo que dice Yeshua, ¿no? Lo que nos enseñó aún en el famoso Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, es una cosa de dos vías. Yo tengo que perdonar y también no obtengo perdón. Tengo que pedir perdón cuando es necesario. Pero había esos pecados de muerte que de pronto nosotros mismos hemos cometido y que quedaron pendientes. Entonces Yeshua viene y paga por esos pecados. Gracias a ese sacrificio, nosotros no fuimos ejecutados como no lo fue David. ¿Por qué no se la cobraron a David? Porque lo que hizo el padre fue, ok, esto queda pendiente, pero alguien tiene que pagar por este asunto. Y David entonces entiende que por misericordia no se la cobraron, pero alguien lo tenía que pagar. Yeshua fue el que pagó por eso. Entonces, por eso es tan importante Yom Kippur. Nosotros, esa es otra dimensión que le añadimos a Yom Kippur, ¿no? No simplemente parar para renovar y limpiar la casa, como decimos, sino hacer memoria de todas aquellas cosas que probablemente nos ameritaban un juicio más severo, pero que Yeshua pagó por eso, gracias por eso, y entonces seguimos en comunión con nuestro Padre. Sí, yo quiero hacer énfasis, porque tengo acá algunas de las cosas que tocó también anotadas, porque eso es algo que se le da gran énfasis, el tema de perdonar a otros, es algo que no está desligado de nuestro perdón al Creador. O sea, está directamente conectado. Entonces, por eso es que se trata de amendar estas cosas antes, y esto tiene que ver también, o me vuelvo otra vez a los días de preparación, porque no nos podemos acordar justo antes del atardecer, cuando terminamos ya nuestra cena temprana y nos estamos poniendo el talit ahí para hacer las oraciones de Yom Kippur, justo que no arreglamos el asunto con nuestro hermano. Entonces, ¿qué dice Yeshua eso? Deja el sacrificio y primero arréglate con tu hermano.
antes de ir al altar. Eso es algo que tiene precedencia porque está directamente conectado. Entonces, tenía acá también lo mismo. Yeshua enseña, perdónanos así como, en la misma medida en que nosotros perdonamos a otros. Eso lo enseñó Yeshua mismo, a orar de esa manera. Y Yeshua, dicho sea de paso, también tuvo ese periodo de 40 días con el Padre. Eso también interesante, cómo se dio. Y una cosa más a la que me remito, que también nos la enseñó Yeshua y se conecta con el final del libro de Jonás, es cuando Yeshua cuenta esta parábola en la que no me acuerdo si era el rey o alguien importante en el reino, le perdonaba una deuda a un deudor, una deuda muy grande que él tenía, luego de que lo iba a mandar a prisión e iba a tomar todas sus cosas. Lo perdona porque él se arrodilla y muestra señales de arrepentimiento, y el rey le dice, está bien, no tienes que pagarme, ve. Y luego cuando sale este deudor que fue perdonado, ve a otra persona que le debía a él, y la otra persona le va y le pide, que cara dura, va y le pide el dinero que el otro le debía, y el otro dice, perdón, no tengo ese dinero, y también lo mismo, la misma situación, de rodillas, perdóname el dinero, no, vas a ir a prisión. Y al enterarse, el rey lo pone al primero en prisión ahora y le quita todo lo que tenía. Porque ¿cuál es la actitud de la persona luego de haber recibido el perdón frente a otras personas que todavía no están en el mismo nivel? Y lo mismo me parece está conectado con esta actitud de Jonás, cuando él ve que la gente de Nínive es perdonada. En lugar de ponerse contento por ellos, no, más bien él lo ve como una pérdida de su tiempo haber tenido que ir todo el camino hasta Nínive. Hubiese sido un mejor final si caía un rayo o fuego y sulfuro como en Sodoma y Gomorra. Quedaba mejor, pero no sucedió. Mejor. Entonces, yo creo que el éxito de nuestro prójimo está ligado también a nuestro propio éxito en lo que tiene que ver con hacer enmiendas de arrepentimiento con el Creador. Entonces es un tiempo importante en los días yendo a Yom Kippur de poder hacer esas enmiendas. Y sabes qué tan acertado este comentario que nos estás compartiendo, hermano Tzvi, me hace recordar y lo conecto con este famoso capítulo de Isaías 58, ¿verdad? Que también nos hace una alusión al día de Yom Kippur como tal. Y en este caso es Jehová mismo pidiéndole cuentas a Israel por algo similar a esto que tú vienes exponiendo. Se los voy a leer. Dice de la siguiente manera: clama a voz en cuello, alza tu voz como trompeta, le dice Jehová al profeta, y anúnciale a mi pueblo su rebelión. Que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, ¿verdad? Aquí nos presentamos, Señor, y todo aquello, ¿verdad? Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, dice. Y entonces el pueblo le reclama a Jehová diciéndole, hemos ayunado y tú no nos haces caso, no nos escuchas, nos humillamos y tú no te das por entendido. Y aquí Jehová le responde y les dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Refiriéndose al día de ayuno que es, ya vimos que es Yom Kippur, sí, el día que afligimos nuestras almas. Entonces, dice también, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente.
no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, está queriendo decir Jehová que el pueblo no tiene que ayunar entonces en Yom Kippur. No, está haciendo un contraste, ¿sí? Luego se nos dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, o sea, nos bañamos en ceniza, ¿verdad? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, este día definitivamente, hermanos, es un día fuerte, ¿sí? Es un día de reflexión. Aquí Jehová no le está diciendo al pueblo, no, es que no me interesa el ayuno de ustedes. No, hay que entender el contexto. No me interesa que ustedes ayunen y que se bañen en silicio y en ceniza si están dejando al necesitado, al pobre, al desprotegido, lo están mirando de lejos y no le están brindando la mano, ¿sí? Más bien una cosa con la otra. Es exactamente la definición de legalismo, lo que uno se imagina con lo que es legalismo. Todo este tema de sí, voy a hacer todo lo que me supone que tengo que hacer, pero en el corazón no hay ningún tipo de cambio. Entonces, si no hay cambio, si no ven nada de lo que se tenga que arrepentir, es un problema. No, déjeme hacer el último comentario. Si no ven nada de lo que se tenga que arrepentir, pregúntele a la mujer. Pregúntele a su vecino, pregúntele a sus padres, pregúntele a sus hijos. Exacto. Claro. Van a encontrar cosillas. Créame que usted no es perfecto. Así es, y nos equivocamos todos los días. Eclesiastés nos dice que no hay hombre justo en toda la tierra que no cometa pecados, ¿sí? Entonces tenemos que estar en esa condición, en ese estado de arrepentimiento, sabiendo que hay un día en el año, Yom Kippur, que un día especial donde decidimos como pueblo también, eso es algo importante, ¿verdad? Como una nación, volvernos a Jehová, ¿sí? No de una manera individual, sino que de una manera corporativa, ¿sí? A nivel nacional. Y hermanos, tal vez un último comentario ya casi para ir finalizando. Hay una gran bendición, hermanos, en entrar este balance, este equilibrio, que la encontramos aquí mismo en Isaías 58. Vea qué interesante, cuando nosotros entonces nos volvemos al necesitado, al menesteroso, al menos afortunado, si le brindamos la mano al que realmente necesita. Y, por supuesto, que afligimos nuestra alma, guardamos el Shabbat de Yom Kippur, o sea, empezamos a caminar en justicia, en rectitud, haciendo las cosas bien. Jehová nos promete lo siguiente, dice, nacerá tu luz como el alma y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, o sea, cuando todas estas cosas hayan ocurrido, hayan acontecido, ¿sí? Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Imagínense ustedes, ¿verdad? Jehová mismo diciendo, aquí estoy, ¿sí? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué quieres que haga? Heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y no se queda, y dice, Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, ¿sí? Y ya después se nos profetiza ahí. Me viene a la mente, y tengo acá también una nota, y tenemos el profeta cuando dice, retorna a mí y yo retornaré a ti. ¿Okay?
siempre el primero que toma el paso somos nosotros. ¿Okay? Cuando estés esparcido entre las naciones y en tu corazón te arrepientas y llames por Jehová tu Elohim, entonces te traeré de donde estés esparcido, ¿sí? Que cuando dice esa profecía en Deuteronomio. Siempre Amén. El primer paso lo tomamos nosotros, porque no importa cuánto Dios nos esté hablando y todos los ángeles que aparezcan, si estamos mirando una película y escuchando con unos auriculares y estamos distraídos con todas las cosas del mundo, si hasta que nosotros no pongamos nuestra vista de decir, ok, quiero comunicarme con Dios, quiero volver a esos días cuando yo estaba, o sea, uno tiene que mirar por sí mismo, ¿qué días hubo buenos? En donde sí uno se pudo controlar, donde uno sí pudo hacer algo bueno por otra persona. A esos días, si podemos replicarlos, entonces uno tiene que mirarse a sí mismo. Eso es para lo que es este día. O sea, yo le recomendaría a una persona de cualquier religión que haga esto, incluso si no es en Yom Kippur para ellos, cualquier día que una persona haga eso, va a ser algo beneficioso para ella. Entonces va más allá del legalismo, de si hay que observar eso desde la perspectiva cristiana, estoy hablando ahora. Y algo como Pablo lo pone, esto es de Efesios, lo tenía aquí, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, a eso es lo que tenemos que volver en Yom Kippur y convertirnos en eso. Entonces, cada Yom Kippur, eso es lo que recordamos y a eso tratamos de volver. Sí, me gustaría notar algo en la parte práctica de ese día, porque tradicionalmente nosotros, cuando pensamos en un ayuno, pues pensamos, uy, dejar de comer 24 horas, no, terrible, me voy a morir, ¿qué va a pasar? Me voy a entrar en shock. Entonces, recuerdo hay gente que simplemente se acuesta todo el día, se acuesta a ver televisión, porque estoy en ayuno. Entonces ese día igual no se baña, no se viste, pero no por causa de afligir el alma, sino por la pereza, por la debilidad, porque dice, uy, no, pero es que cómo me voy a levantar, me voy a desmayar. Y no, mire, el ayuno significa suspender la gratificación de nuestros instintos, de nuestras pasiones, de nuestros deseos. ¿Sí? Es dejar de darle al cuerpo lo que le gusta, no solamente en términos de comida y de bebida, sino también de los otros apetitos, ¿no? De estar viendo televisión, de estar oyendo la música que le gusta, porque entonces usted no va a dejar espacio para la reflexión y para poder escuchar la voz del Ruach de Dios. Yo creo que ese día es súper importante y fuera posible, en la medida de lo posible, hombre, aislarse uno, incluso poderse ir a un parque, no se vaya a hacer un ayuno a un centro comercial, por favor, porque va a fracasar, ¿sí? Váyase a un sitio donde no haya precisamente todas esas distracciones y todas esas cosas que podrían llevarle a usted en otra dirección. Entonces usted o se recoge en su casa, apaga todas las cosas, en fin, o se va a un parque o a un sitio donde pueda estar realmente tranquilo, pensar, reflexionar. Es más, si usted no lo puede hacer de las 24 horas, listo, hágalo de 8 o 10 horas, pero hágalo bien. Y Miguel, siguiendo ahí la línea práctica suya, para todos los que tenemos niños, ¿qué hacemos con los niños cuando queremos estar tranquilos en Yom Kippur?
Esa es una muy buena idea. Sí, porque, bueno, nosotros lo que hacíamos con mi esposa era turnarnos, ¿no? Entonces, claro, si hay esa ventaja de poder decir, bueno, mira, yo me voy a estar unas 3 o 4 horas a solas, y entonces quédate tú con los niños, después nos cambiamos el rol y ella puede hacer lo suyo. Al menos tomar un tiempo, está Claro, muy bien. tomar un tiempo, porque digo, si no es posible, la gente que es mayor o que tiene problemas de salud, ¿no? También nos han consultado sobre eso. Ay, pero ¿será que yo puedo ayunar? Mire, si usted no puede hacer un ayuno total, hágalo solamente con jugos, o sea, tome solamente jugos. El propósito del Padre no es afligirlo a usted y causarle daño, no. Es que usted manifieste a través de un ayuno su disposición a poner todas las otras cosas en un segundo plano y decirle de esa manera que Jehová es lo más importante en su vida, que usted está haciendo lo mejor desde su capacidad para mostrarle eso a él, no a los otros. Porque hay gente también que recuerdo ese día entonces andan como dice la escritura, con la cabeza como junco, ¿no? Ahí inclinado y ahí todos tristes y demacrados. Y obviamente eso suscita las preguntas del resto. ¿Y qué te pasa? No, es que estoy ayunando. ¿Sí? No, pone en Instagram una foto del plato vacío ese día. Y una foto con los ojitos volteados hacia arriba así. Hoy. Yo considero que en el caso de los papás con niños, siempre es importante tal vez explicarles a ellos, a pesar de que estén pequeños, explicarles a ellos de que es un día diferente, que es un día apartado, que va a ser un día donde va a ver a papá y a mamá tal vez un poquito más retraídos, donde papá y mamá se van a privar de la comida. En el caso de los niños, no creo que sea tan apropiado, dependiendo de la edad del niño, que pueda privársele del alimento, obviamente, ¿verdad? Porque el niño rapidito va a estar necesitando comer algo. A medida que ellos van creciendo, pues... Pero ese día no le va a dar golosinas, entonces se le puede empezar a enseñar desde cosas así. Exacto, a formar. Uh-huh. O tal vez no ver la televisión, cosas así. También. Luego le van a afligir el alma a usted, no van a tener la televisión, porque eso lo ayuda a uno. No, hermano, si sabe que como tal vez comentario final de parte mía, con respecto al afligir el alma, con respecto al ayuno, pónganse a reflexionar, hermanos, qué mejor día para acordarnos del necesitado que el mismo día de Yom Kippur, ¿sí? Así es. Porque ese día es el día que nosotros ayunamos, que afligimos nuestra alma, es la manera en que Jehová está tratando de que nosotros podamos entender, de ponernos en los zapatos de aquellos que usted no tuvo alimento un día, hermano, pero hubo otros que no han tenido alimento 365 días en todo el año. Entonces, ¿qué mejor día para ponernos en los zapatos de los necesitados que el día de Yom Kippur? Así que, hermanos, que por lo menos podamos reflexionar con respecto a eso y cuando se nos presente a alguien en el camino, pues brindarle la mano en la medida que ustedes puedan y gente, no cuesta, ¿verdad? No cuesta mucho encontrar gente en necesidad, más en estos tiempos. A la vuelta de la esquina va a haber alguien que está en necesidad, alguien de la familia que usted puede brindarle la mano. Entonces, seamos agradecidos con el Todopoderoso ese día, que sea un día de reflexión y de que nos podamos volver a nuestro Padre Celestial. Hermano Miguel, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa. Quiero extenderle un fuerte agradecimiento, un fuerte abrazo a la distancia. Que el Padre le bendiga grandemente en estos tiempos de fiesta, de reflexión también. Y muchísimas gracias por todos estos aportes que nos comparte programa a programa y que nos bendicen tanto. Sí, con gusto, Harold. Y pues la invitación a todos para que, si no han experimentado este Yom Kippur, láncese a hacerlo, aunque sea una vez, y pregúntele al Padre cómo lo puedo hacer de la mejor manera, ¿no? Y arranque. Esa es la mejor experiencia. Que sea Jehová bendiciéndoles a todos.
Amén, amén, así es. De la misma manera para contigo, hermano Tzvi, mis mejores deseos para todos estos tiempos de fiestas y que podamos crecer y que podamos ser cada vez mejores y mejores modelos como padres también para nuestros hijos. Muchísimas gracias, hermano Tzvi, por todas estas palabras de reflexión que nos compartes, nos edifican muchísimo y pues te bendecimos también a la distancia y un fuerte abrazo, hermano Tzvi. Bueno, muchísimas gracias, Harold, y concuerdo muchísimo con estos últimos comentarios y les deseo lo mismo para ustedes y todos los que nos están escuchando, que sea un día de buena conexión con el Creador y día de nuevos emprendimientos para mejor. Saludos. Amén, amén. Hermanos, les amamos, les bendecimos. Nuestra oración es que Jehová sea con ustedes, bendiciéndoles y guardándoles en todo momento. Dejamos hasta aquí el programa. Recordamos las palabras de Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Un fuerte abrazo, hermanos, y muchas bendiciones. Hasta la próxima.